Vivimos en una sociedad profundamente marcada por la decadencia. Esta sociedad occidental en la que vivimos está no solo degradada en lo artístico, sea lo musical, sea las esculturas, la pintura, sino que esencialmente en la filosofía, en la cosmovisión, en la religión, que es lo que más nos afecta a nosotros como seres humanos, más que nada en la felicidad. Soy Esteban Montoya, estudiante y músico de cuarto año en historia, y me encuentro con Cristian Velázquez, agricultor y filósofo. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias a todos por seguirnos. Es muy interesante la introducción que tú estás haciendo acerca de la decadencia de Occidente, nada menos. Exactamente. Sí. Entonces, lo que queremos tratar aquí, desde un punto de vista filosófico, las causas, y quizás la primera causa que inició este proceso de decadencia de esta civilización tan magna, tan grande, tan noble, que ahora está en condiciones que esa civilización primaria no podría reconocerse a sí misma como hasta ahora. Ujú. ¿Cuál tú, qué creerías tú que es la causa principal de esto? El inicio del gatillante de todo este proceso que ya lleva muchos años. Mira, yo voy a partir desde las causas, desde las bases. ¿Ya? ¿Qué cayó en Occidente? ¿Ya? Partamos de la base, ¿qué se construyó en Occidente? Eso es lo más importante que tenemos que hacer hincapié para que todos entiendan de lo que se trata esta decadencia. Occidente se construye sobre dos pies fundamentales, a mi juicio. Podríamos considerar algunos otros más, pero son dos pies esenciales. Sobre la filosofía aristotélica, que fue la cúlmine del pensamiento, y sobre el cristianismo, ¿ya? Sobre la revelación cristiana, sobre Cristo. Se junta Occidente en Roma, ¿ya? Con Grecia, con la filosofía, con la religión de Palestina, y empieza a forjarse a partir de allí toda una cosmovisión en la cual el centro ya, del universo ya no es el sol, la tierra, la estrella, es Dios. ¿Ya? El centro es Dios. ¿Ya? ¿Qué nos dice la tradición y qué nos dice la revelación en Palestina? Nos dice que Cristo vino, ¿ya?, por primera vez como el Mesías, el Salvador, ¿ya?, que fue anunciado por miles de años atrás en Israel, y en Cristo se vinieron a cumplir las escrituras. ¿Qué es lo fundamental de Cristo? Aparte que nos vino con una tremenda revelación acerca del Espíritu Santo, acerca de la Trinidad, acerca de la salvación eterna, del infierno eterno. Bueno, nos prometió una vida muy distinta a esta, ¿no? Y nos situó en el centro, que es Él, el centro donde debe girar toda la vida, ¿ya? Toda la vida debe estar en torno al Hijo de Dios, a nuestro Señor, y de allí debe construirse todo el hombre en todas sus dimensiones. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo es el Salvador, si nosotros sabemos que en Cristo se cumplieron todas las profecías, y si nosotros sabemos ya que en Cristo es el final de todos los tiempos, en Él también se cumplen todos los tiempos y de todas las épocas, y vino a salvarnos del pecado y del desorden que el hombre tenía en producto de la desobediencia en el paraíso. Entonces ya nuestra visión humana empieza a cambiar, porque ¿qué nos ofrecía el mundo griego, el mundo pagano, el mundo de Egipto? Nos ofrecía un paganismo, una divinización, ¿ya?, de los astros, de lo natural, del entorno natural, pero de los animales también, eran considerados dioses o semidioses, y se le rendían culto y se ofrecían sacrificios humanos, o sea, a nombre de falsos dioses se ofrecían sacrificios humanos, y Cristo se ofreció él a sí mismo como sacrificio en la cruz para pagar nuestros pecados, y los sacrificios después perpetuos que se fueron continuando a lo largo del tiempo hasta el fin de los tiempos en la iglesia es el sacrificio de la misa, ¿no?, que se nos da como en su presencia real, y se nos da como comunión también, en un acto latréutico de adoración y de sacrificio. Entonces, todo estaba centrado de una manera muy diferente, muy distinta, en Dios como fuente primordial del ser de todas las cosas,
en Cristo su Hijo nuestro Señor, ya como segunda persona de la Santísima Trinidad, donde toda la vida debe girar en torno al juicio que nosotros vamos a tener para después enfrentarnos, según las obras buenas o malas que hayamos realizado, vamos a enfrentarnos a ese juicio para después continuar una vida que es eterna. ¿Ya? Una de las novedades en ese sentido que nos trae Cristo, que nos habla de la vida eterna, muy distinta a esta. Una vida que es para siempre, una felicidad permanente en el tiempo. Que nos ofrecía el mundo pagano, nos ofrecía debilidades humanas, rencores humanos, defectos humanos, ¿ya? Nos ofrecía sacrificio, muerte de inocentes. Ese es lo que nos estaba ofreciendo el mundo pagano y se ha ido construyendo de una manera muy artificiosa. Ya los mismos filósofos ya los empezaron a cuestionar a todos estos semidioses, ¿no? Y termina después todo esto con la filosofía, donde llega el máximo en cúlmines del pensamiento, que es con Aristóteles, cuando se llega a lo que se llama el realismo filosófico, donde se llega a la verdad de las cosas o al conocimiento de las esencias de las mismas. Entonces podría ser Cristo el que llenó ese vacío que existía en este culmen de la filosofía aristotélica. La sociedad occidental se construye cristocéntrica. Claro. Y ahí viene el mundo medieval, o sea, es cristocéntrica. El Cristo es el fundamento de todo, la base del matrimonio, la razón por el cual estamos aquí, y Él, según la fe y lo que nosotros aceptamos, nos va a venir a juzgar después, ¿ya? Va a ser un juicio universal a todas las naciones. El juez es el mismo Dios, ¿ya? Que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, en vista de nuestros pecados, de nuestras desobediencias, de nuestras debilidades, de nuestras falencias. Y entonces, el mensaje de Cristo es un mensaje de amor, donde el Dios se entrega, Él mismo siendo Dios, se entrega por nosotros. Con Cristo comienza una nueva etapa en el mundo del amor, de la caridad. ¿Ya? San Pablo habla de la caridad, es el amor a Dios, ¿ya? Donde está Dios presente como primero en nuestras vidas, y después está el hombre como imagen y semejanza de Dios y como el rey de la creación, que tiene que administrar este mundo que nos rodea. Y todo va en una estructura jerarquizada, ordenada, según un orden racional, ¿ya? Y en vista de las perfecciones. Y ahí está Aristóteles, después Santo Tomás lo perfecciona de una manera muy, muy, muy significativa. Perfecciona ese pensamiento que está fundado en la ontología, en el ser de las cosas, en la realidad misma, en lo más radical de las cosas, en lo real, en lo concreto. Y entonces se forma toda una estructura en la cual es muy rica, ¿ya? Es muy rica porque uno conoce la verdad en todas sus dimensiones, la verdad de Dios, la creación, la omnipotencia, omnipresencia de Dios, ¿ya? Cada uno de los atributos como suma perfección, sumo bien, causa sui, causa de sí mismo, ¿ya? Esto es pura teología, pero esa teología te enriquece todo el ambiente y da cuenta, por ejemplo, del fin del matrimonio. El fin del matrimonio tiene dos fines desde el punto de vista católico: la procreación, el bien de la especie, ¿ya? Y la ayuda mutua, ¿ya? Entre los contrayentes, entre los esposos, ¿no es cierto? Se ayudan mutuamente. Y en vista de la procreación y el bien espiritual de los hijos, llevar esas almas, nuevos hijos para la iglesia, en vista de la salvación eterna. Entonces, se forja y se forma un mundo, de ahí viene el medievo, después de la decadencia de Roma, donde Dios está presente en todo el ser, en todas las cosas. Y la inteligencia, como obra del Creador, como imagen del Creador, está ordenada al conocimiento de la obra creadora de Dios en todo lo que nos rodea. Entonces, en nosotros mismos. Entonces, el intelecto se abre al ser en todas sus dimensiones, especulando meticulosamente con todos los sentidos, con toda nuestra inteligencia, con nuestro corazón, nuestras ganas, de llegar de alguna manera a conocer la huella de Dios en la creación. La huella de Dios en la creación. Y entonces, de aquí surgen los científicos, los filósofos, los historiadores, la sociedad medieval que empieza a forjarse en torno a los monasterios. El hombre abandona lo que naturalmente le compete, que a lo mejor su familia, por ofrecer su vida a Dios. En los monasterios se realizan obras monumentales. Ahí están los monjes copistas, por ejemplo, copian todos
los clásicos anteriores de griego, transmiten la cultura, empiezan a generar nuevas tecnologías para el desarrollo agrícola, se empiezan a agrupar en torno a estos monasterios gente, se forman las pequeñas villas, los pueblos, se van construyendo las civitas cristianas, ¿cierto? Surge todo un horizonte civilizatorio, ¿ya? O sea, de allí se va forjando, y ahí están las misiones, las prédicas, los púlpitos, toda la iglesia se empieza a expandir por todo el orbe en vista de la salvación eterna de las almas. El comercio ya es un comercio justo en cuanto a que se busca el bien del otro, se daba con el trueque, por ejemplo, surgen también los gremios, en la época medieval están los gremios, las sociedades de socorros mutuos, que se van ayudando mutuamente, la mutualidad que se llamaba. Entonces se va dando, ¿no es cierto?, todo un horizonte de caridad, de amor, de hospitalidad. No era una sociedad perfecta, pero reinaba la verdad, la base de todo la verdad, ¿ya? Claro. Dios el centro y el hombre como buscador permanente de la verdad en todas sus dimensiones, física y metafísica, ¿ya? Y entonces se da sobre un horizonte de certezas, puras certezas. Y eso hacía que el espíritu humano se levantara con ganas, con fuerza, con energía, por ganas de conocer, ¿no es cierto? Mirar el universo, entender las estrellas, entender los planetas, entender el funcionamiento de los suelos, entender el funcionamiento de las plantas, entender el funcionamiento de la mente humana, la parte cognitiva, ¿no es cierto? Cómo se produce el conocimiento, ahí surge la teoría del conocimiento. En fin, la riqueza intelectual, espiritual, que subyace a todo ese mundo era realmente avasalladora, o sea, transformaba todo el horizonte social, era civilizatorio también, porque se construían tremendas catedrales, estaban todos estos gremios que se organizaban de constructores en torno a las catedrales, los arquitectos. Entonces todo el mundo giraba en torno a Dios, y esa sociedad era una sociedad donde efectivamente la gente estaba feliz porque no era perfecta, pero sí la gente sí tenía certeza y no estaba tan constante angustia e intranquilidad. Bueno. Sí. Es muy bonito lo que dices, porque el nombre completo de la civilización occidental es la civilización cristiana occidental. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes una sociedad cuyo espíritu, cuya esencia está basada en una verdad inamovible, objetiva, y que sabe que la vida es una lucha constante, y que el paraíso es finalmente el premio, eso genera que ese espíritu logre trascender, tanto desde el punto de vista metafísicamente como también aquí en la tierra. Uh-huh. Y fue, por ejemplo, el Imperio español, con los reyes católicos y todo el siglo XVI, XVII español, que fue básicamente los herederos de Roma, en el sentido en el sentido de la religión, de la verdad revelada, y de expandir el imperio en base al bien, a la verdad y a la belleza. ¿En qué sentido? También en el arte, en la música, en las relaciones humanas. Entonces, la estética, en exacto, la armonía. ¿Tú dirías que este imperio, este siglo, con esta mentalidad, fue el punto más álgido, por así decirlo, el punto álgido de la civilización occidental? Sin duda, España fue el gran brazo de la iglesia, la gran espada de la iglesia y la gran defensora de la cultura cristiana occidental, sin duda, sin lugar a duda. Piensa que en España se dio un proceso, cuando asume Isabel la Católica, se dan como 3 hitos fundamentales que se producen ahí. Se termina la Reconquista. Con Isabel la Católica se termina la Reconquista. Se unifica la península ibérica. Se termina la Reconquista. Se unifica la península ibérica. ¿Ya? Se integran los distintos reinos, ¿no es cierto? Y a su vez, bueno, salvo Portugal, ¿no es cierto?, que había estado unido, después se separó, bueno. Y finalmente se empieza la conquista de lo que hoy día llamamos América, ¿no es cierto?, que era la extensión de España, ¿no es cierto? 3 hitos fundamentales se da con Isabel la Católica, con los reyes católicos. Y surgen también ahí en el imperio los grandes defensores de la fe, como la escuela de Salamanca, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay los grandes teólogos, los grandes especialistas en tomismo, y de ahí, sobre esa base de teólogo, está el concilio de Trento en respuesta al protestantismo, claro, ¿no es cierto?
España representa la continuidad del espíritu de ese occidente. Pero junto con cuando va surgiendo y va llegando esta cúlmine de la civilización cristiana con este imperio español muy potente, muy fuerte, a su vez, intelectualmente, empezaban a operar la decadencia ya con el nominalismo, ¿ya? Don Escoto, ¿ya? ¿Y qué es el nominalismo? El nominalismo, en el fondo, es la negación del conocimiento de las verdades por los conceptos, ¿ya? Por las palabras, qué sé yo, porque el nominalismo ya no, niega eh, que las verdades se expresen a través de conceptos universales. Es la negación de los universales. Y entonces dice que la verdad solamente está en lo particular. No existe el hombre, existe Esteban. Claro. ¿Ya? No existe el caballo, existe este animal que está aquí al lado. Entonces es equivalente a que yo diga que no existe la gravedad. Lo único real son los individuos concretos. ¿Ya? Y no, en el fondo niega la especie. Entonces, si yo niego los conceptos abstractos, niego la capacidad discursiva, analítica y reflexiva del intelecto. Niego la razón y niego la búsqueda, y entonces dejo de buscar la verdad. Si yo dejo de buscar la verdad en las cosas, ya por medio de los términos que son las palabras, entonces mi intelecto, mi inteligencia se empieza a atrofiar porque dejo de conocer. Claro. Es bien Ya. extraño porque en teoría debería ser al revés, se supone. Ujú. Porque la idea de estos señores, los nominalistas, era, claro, pensar mediante la razón. Es que de ahí surgió. Un concepto, claro, que es inamovible, pero ¿por qué? Porque es que ya fue los primeros preámbulos que vino después el racionalismo y el mundo moderno. Ya, y la decadencia después con el idealismo alemán y todo eso que se aleja del ser. El alejamiento del ser y el conocimiento del ser, de la esencia de las cosas. De lo que había tanto descubierto Aristóteles y de alguna manera sistematizado o cristianizado Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, empieza a cuestionarse. Y entonces ya el edificio, es este edificio sobre la verdad inmutable de las cosas, ¿ya? Y la inteligencia ya que busca y escudriña, ¿no es cierto?, le quita el velo a esta verdad, a estas cosas que nos rodean, que está la huella de Dios allí presente, la inteligencia está en las cosas, en lo que nos rodea, y en nosotros mismos está la inteligencia creadora, nada menos que de Dios. Y el ser es tan grande, que nosotros solamente por nuestras limitaciones logramos conocer en partes mínimas el funcionamiento del orden natural, del ser, de la esencia de estas cosas. Las conocemos, pero de una manera muy, muy precaria, muy mínima, porque nuestra naturaleza cognitiva humana es limitada, ¿ya? La conocemos, pero limitadamente, porque tenemos una vida corta, porque nuestro intelecto también no puede naturalmente llegar a un conocimiento tan profundo de las verdades, y porque el creador, como es infinito, su poder infinito lo expresa en las obras que realizó, en las obras que realiza, y entonces su huella, por ser infinito el creador, es muy finito el intelecto para descubrir las verdades que allí están presentes. En el fondo, el conocimiento de las verdades o de las cosas, de todo el orden, de todo lo que nos rodea, nosotros es muy ínfimo, es muy, muy menor ya a lo que de verdad son las cosas mismas. ¿Ya? Y eso entonces imposibilita a las inteligencias. Si yo niego el carácter, los conceptos abstractos como verdades, que expresan verdades de las cosas mismas, ¿ya? Porque el intelecto no conoce universalmente. El intelecto conoce universalmente el ser, la esencia de las cosas particulares. Es el modo natural, como natural de la inteligencia para conocer. Si niego eso, entonces estoy negando todo el ser de la parte cognoscitiva que tiene el intelecto humano. Es un tema bastante complejo, como hablábamos anteriormente, porque muchos pensarían que con estos nominalistas y este nuevo desarrollo del racionalismo, uno pensaría que negando este concepto inamovible, como podría ser Dios, la creación, o podrían ser otras verdades objetivas reveladas, uno ampliaría el pensamiento, pero en verdad está acortándolo.
Lo restringe porque restringe la verdad de las cosas. ¿Qué es lo que es el hombre? ¿No es cierto? Nosotros como hombres, ¿qué son las cosas? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? ¿No? Claro. El qué y el por qué. Exactamente. ¿No? Acuérdate que el vehículo del conocimiento es el lenguaje. Sí. ¿Ya? Y lo primero que uno le enseña en una casa a nuestros descendientes, a nuestros hijos, lo que uno aprende de nuestros padres, es el lenguaje. Claro. Que nos transmite conocimiento. Y que nos advierte de los peligros, de las verdades y de las cosas que son peligrosas para nosotros. Entonces, si yo ataco el lenguaje, hoy día, por ejemplo, la filosofía moderna, ¿ya? Postmoderna, la de constructivista ataca el lenguaje. Vuelve a atacar el lenguaje. Claro. ¿Ya? Y empieza a negar, ¿qué es lo que niega la realidad de las cosas? Atacando el lenguaje. Empieza a distorsionar el lenguaje, empieza a distorsionar la naturaleza real de cada cosa. Exactamente. Es como, por ejemplo, preguntarse la esencia del hombre, pero no como un todo, sino que como un particular. Yo quiero saber el hombre en base a Cristian, en base a Esteban, en base a José, en base a... Es que yo no puedo conocerlo. Eso es imposible. Es imposible. Porque entonces, ¿cómo explican los demás? Claro. Entonces para ellos no existen los demás, existe el individuo verdadero, concreto. Claro. Y sobre lo concreto no conocen el intelecto, sobre lo universal conocen el intelecto. Exacto. Naturalmente conocemos lo universal, no lo particular. Es como, por ejemplo, cuando atacan el lenguaje con el tema de qué es una mujer. Claro. Claro, una mujer es lo que tú quieras que sea. No Es la deconstrucción. Una construcción del lenguaje. Ya de con los conceptos, conceptual. Riquet, Foucault, Derrida y todos estos filósofos de constructivistas, ya de la famosa revolución del 68 en Francia, ¿ya? Todo esto empezaron a atacar el lenguaje, ¿ya? ¿Y por qué el lenguaje? Porque me alejo del ser y del conocer. Y entonces empiezo a destruir. Por eso se llama deconstrucción. Porque deconstruyo lo que está construido naturalmente por el creador. Y entonces, ¿para construir qué? Un nihilismo, una desesperanza, un vacío que se llena con qué? Con la emoción. Que se llena con la emoción o se llena con una autoridad, una superautoridad, ¿no es cierto? Que lo rija todo, que lo gobierne todo como un animalito. No con un ser humano libre, ya hechos a imagen y semejanza del creador, los cuales tienen libertad para discurrir. Ya no es el rey de la creación. Ya la redefinición, por ejemplo, que se hace de lo que es una persona. Boecio y la tradición cristiana occidental define a la persona. Boecio lo definía como sustancia individual de naturaleza racional. Y después hoy día, ¿cuánto se llama? Peter Singler, ¿cuánto es el apellido? No me acuerdo bien. Redefine lo que es una persona y la define como un animal sentiente. Y entonces, si yo redefino a la persona como un animal sentiente, lo que estoy haciendo en el fondo, estoy rebajando el carácter racional propio del ser humano a cualquier cosa, a la naturaleza, a todo lo que nos rodea. Estoy cayendo en el antiguo paganismo, divinizando ya la naturaleza y haciendo perder el hombre como rey de la creación, cae bajo la naturaleza. Y entonces se empiezan a generar nuevas terminologías, como por ejemplo santuarios de la naturaleza. ¿Ya? Se le llama algo con una connotación religiosa, santuario, donde un lugar santo, ¿no es cierto? Se le empieza a dar connotación religiosa a la naturaleza y entonces el hombre termina subyugado y ya subordinado a ese orden natural. Entonces termina finalmente la destrucción del hombre como hombre. Y entonces pasamos después con el posmodernismo, ya el hombre ya en el transhumanismo, el hombre sometido a ¿qué? ¿Por qué lo reemplazo? Por sistemas operativos, por máquinas, con la inteligencia artificial. Entonces la supratecnología con un poder central, global, mundial, es la que finalmente quiere imponerse sobre la sociedad postmoderna, decadente, deconstruida. Deconstruida porque pierde la naturaleza del ser de cada cosa en lo que es misma, en su identidad propia. Y entonces en esa perder el ser en su identidad propia, cada cosa de suyo, entonces se desnaturaliza. Y al desnaturalizarse entonces se aniquila. En el fondo se aniquila y se subordina a una autoridad
superior que es muy superior, como sería la de la máquina. Ahí está el transhumanismo, la inteligencia artificial, que sería la que nos estaría gobernando a nosotros como sociedad, y de allí los intentos de hacer las ciudades inteligentes, y de allí los intentos de generar estos humanoides, estos robots humanoides que ejercen todos tipos de funciones y servicios. Pero porque sigue este proceso de destrucción de la verdad, ¿ya? Donde caen los conceptos, donde caen las palabras, y donde empieza a caer la inteligencia, y donde surge la desesperanza, porque ya no siquiera no hay Dios, no hay nada, te quedas con nada, ni siquiera hay familia. Y entonces lo que papá, mamá, hijo es reemplazado por lo que hoy día llamamos las tribus urbanas. Claro. ¿Ya? Todo esto es la decadencia misma, ¿ya? Estas son las causas. ¿Y cómo se vuelve nuevamente al orden? Volvamos al ser, a la radicalidad misma del existir de las cosas, volvamos a la inteligencia, al conocer las esencias, las palabras, al analizar, preguntar el qué, el por qué, de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Volver el hombre a Dios, a contemplar Cristo el centro, vuelva a la iglesia católica a florecer, las familias, los hijos, todo el ambiente cristiano, todo el aspecto civilizatorio que se daban en un ambiente sano. ¿Puede volver? Obviamente que puede volver. Exactamente. ¿Y cómo podría volver en ese sentido? ¿Cuál es la misión particular de cada hombre que tiene esta verdad, este regalo, ¿no es cierto?, que es la filosofía, que es el buen vivir? ¿Qué puede hacer uno para la comunidad, para sus seres queridos, sus familias, sus amigos? ¿Cuál es la misión? Sacar todo tipo de relativismo y escepticismo. Por siglos la filosofía cayó en el escepticismo, la imposibilidad del conocimiento de la verdad. El escepticismo es una corrupción filosófica, pero es una corrupción intelectual, es una corrupción del intelecto y de la inteligencia, porque naturalmente somos hechos para conocer la verdad de las cosas. La inteligencia, el bien de la inteligencia es la verdad, ¿ya? El bien de la inteligencia es la verdad, y por consiguiente, mientras tú busques verdades, te preguntes qué es el hombre, ¿ya? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es Dios? Te preguntes qué es el alma, qué es un espíritu, qué es la materia, y preguntes y interrogues a la naturaleza y le des respuesta con fundamento a esas preguntas, y fundamento en la tradición misma, que ya han sido respondidos con los mejores pensadores, como tenemos el caso de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, dentro de otros muchos. Y está el magisterio infalible de la Iglesia, las definiciones, lo que la Iglesia ha condenado a lo largo de la historia, que ha sido condenado para siempre, 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 porque una verdad en el pasado es una verdad en el presente, y una falsedad, una mentira en el pasado es una mentira en el presente. Cuando tú distingues entre lo que es verdadero y lo que es bueno y lo que es aparente, las apariencias, por ejemplo, son enemigas de la verdad. Las emociones, si no son ordenadas a la razón, son enemigas de la verdad. Siempre se compara la inteligencia con un faro, con la luz, porque ¿qué es lo que hace la luz? Te ayuda a distinguir que a los sentidos de lo que es esto no es otra cosa. Estos dos micrófonos que están aquí, presentes entre nosotros dos, que tú con tus dos ojos los ves, yo los veo, no, si bien se parecen, no son lo mismo. Ocupa un punto, un lugar en el espacio, una posición muy irreemplazable, única, que el otro no ocupa, ¿ya? Este es lo que no es este otro. Aunque cumplen la misma función y se parecen, hay una diferencia del ser entre uno y otro, aunque en sus características cumplen las mismas funciones, aunque estéticamente se parecen, pero no son lo mismo, ¿ya? En la medida que uno ejerza la inteligencia y busque el amor, lo que nos predica Cristo, el amor, la caridad, o sea, el amor, el comunicar bienes, el buscar perfecciones, el transmitir a otros lo mejor de uno, entonces en ese momento ya la crisis de la sociedad occidental empieza a desaparecer, porque Dios pasa a ser el centro de todo, ¿ya? Entonces Dios, la patria, la familia, ¿no es cierto?, empieza a ser ya esa unidad sustancial que sustenta el orden social, pero para sustentarlo tiene que partirse sustentando en el individuo concreto, que después lo va a exteriorizar en dos individuos, que es el matrimonio, después 3, 4, 5, 8, 10 individuos, que son los hijos, y ahí se van formando lo que nuevas sociedades cristianas. Eso va a surgir naturalmente porque estamos hechos para vivir en clanes, en familia, estamos hechos para vivir
en sociedad cristiana, con todas sus perfecciones, con todos sus atributos, como es el amor, la caridad, la subordinación de los bienes, como son, por ejemplo, los sacrificios de los padres, padres que se sacrifican, se esfuerzan por su hijo, le entregan bienes materiales, pero sobre todo espirituales. Les dice dónde está el bien, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Te fijas? Siempre el centro está en la verdad de toda cosa cuanto te rodea. Siempre cuando tus padres te decían no comas esto, no comas esto otro, no hagas esto, no esto otro, te estaba advirtiendo, tus padres te estaban advirtiendo de todos los peligros que te involucraba para tu propia existencia, precisamente porque te amaban, porque te quieren, te amaban y te quieren actualmente, y no querían que te pasaran mal, por lo tanto sabían ellos, por su edad, su experiencia, qué era lo bueno o qué es lo malo. Entonces, la crisis se soluciona diciendo la verdad. Sí. A toda costa. A toda costa. Exacto. ¿Ya? Siempre la verdad. ¿Ya? Y distinguiendo dónde está el error. Y combatiendo el error. La misma crisis que hoy día vive la Iglesia post-Vaticano II es por la ausencia de combate al error. ¿Ya? La Iglesia antes definía y condenaba. Para la eternidad, las herejías y todo lo que atentaba contra la fe. Y la fe que ya fue revelada por nuestro Señor, ¿no es cierto? Esa fe que es inmutable. Claro. Nunca cambia. Sí. ¿Ya? Y por ejemplo, para finalizar, un joven que está totalmente en decadencia, Uh-huh. en la ciudad, en el frío, en la oscuridad de la tiniebla de la ignorancia, de un departamento que no tiene ningún propósito de vida, no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún faro, ¿cuál sería el primer paso para salir? Primero tiene que quererse a sí mismo. Ya. ¿Mm? Querer su propio bien. Y en el quererse a sí mismo, volver a querer a Dios. Leer la Sagrada Escritura, el mensaje cristiano. ¿Ya? En la Iglesia Católica, los santos de la Iglesia Católica, San Agustín tiene muy lindos libros, hay muchas conversiones de grandes santos que abandonaron el mundo y por amor a Dios. Y entonces, ir primero a la buena literatura, estar consciente de que Dios es amor, que nuestra existencia tiene un fin y que tenemos que cumplir una misión. Que ese joven que está desesperanzado en un departamento solo, hoy día en un cemento frío, alejado del mundo, está allí presente porque Dios en su misericordia ha permitido que esté presente allí. Y que tiene que recibir el mensaje de la paz, del amor, de la abnegación, de la entrega, del sacrificio y también de la búsqueda. Tiene que buscar, ¿ya? Tiene que aprender a reconocerse que es una criatura de Dios y que cumple un fin y una misión en la vida, que Él está cumpliendo una misión. Y cuando uno entiende que cumple una misión de transmitir bienes en los ámbitos que Dios nos ha puesto, ahí recién nuestra vida empieza a cambiar. La tuya, la mía. Entonces nos levantamos con ganas porque en el fondo lo que queremos hacer es amar transmitiendo bienes, darle lo mejor, nuestro cariño, nuestro esfuerzo, nuestra experiencia a otros, como los padres lo hicieron con nosotros al advertirnos nuestros peligros y darnos todo su cariño. Entonces tiene que volver la sociedad al amor de Dios. Cuando reina en una sociedad cristiana Dios, y entonces ahí reina el amor. Y hoy día estamos reunidos hablando de estos temas porque queremos comunicarle a ese joven que está solo, que no está solo. Nunca estamos solos. Así es. Nunca estamos solos. Siempre está ahí Dios buscándonos. De alguna manera, siempre nos busca y nos trata de encontrar. Entonces, tratamos de escucharlo. Sí. ¿Y qué quiere de nosotros Dios? ¿Ya? A lo mejor ese joven puede ser un joven arquitecto, un profesor, un joven que esté estudiando alguna carrera y que Dios lo quiera o en su servicio o sirviendo a otros. O ayude a orfanatos, o ayude a enfermos en hospitales, o que trabaje dignificando su actividad, dando lo mejor de sí en el trabajo que él eligió como vocación. Así es, entonces el primer paso, buscar a Dios. Buscar a Dios, el segundo, amarse a sí mismo. Sí. O viceversa, amándome a mí mismo, busco a Dios, porque entiendo qué soy, Sí. qué es el hombre, ¿ya? El hombre como hombre, ¿ya? Entendiendo de lo que somos nosotros, Uh-huh. entendemos que nosotros no somos causa suya, o sea, causa de sí mismo, sino que nuestra causa es muy superior. Claro. Dios nos puso en la existencia y nos mantiene en la existencia, en el ser. Claro. Entonces, encontrando a Dios, encuentras la filosofía, la racionalidad, el modo de ver la verdad. Encontrar la verdad finalmente
y la verdad es lo que es. Y te va a hacer feliz. Y te va La, a liberar. la verdad son todas las percepciones y bienes que nos rodean. Y que el intelecto, por ejemplo, la inteligencia, ¿no es cierto? Que nos advierte de los peligros y nos acerca a la verdad, a las cosas buenas. Por ejemplo, el seleccionar buenos alimentos, el seleccionar un buen cobijo, una buena casa, buenos amigos, si nos permiten. ¿Cuál es la distinción entre un buen amigo y un mal amigo? El mal amigo siempre va a querer mis males, o sea, un amigo que quiera mis males no es mi amigo, y un buen amigo quiere mis bienes, mis perfecciones, que yo me desarrolle. Entonces, ese es un buen amigo. ¿Lo existe? No sé. Podrá haber gente que tiene buena voluntad, a lo mejor los hay. Pero la inteligencia nos permite a nosotros distinguir. Entonces, mientras más intelectuales seamos en ese sentido, tenemos que volvernos más religiosos porque la inteligencia de suyo nos lanza a Dios. Porque nos dice nosotros no somos causa de nosotros mismos, sino somos causa por otro que nos pone acá el existir o el ser. Y que todo lo que tenemos se nos ha entregado gratis, se nos ha dado. Nosotros lo recibimos y entonces lo volvemos a de donde lo recibimos. Simplemente eso. Y así la crisis irá pasando y la esperanza volverá. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las que tenemos que tener siempre. Fe, esperanza y caridad. Entonces, si desaparece la fe, ya no existe la esperanza y no existe la caridad. ¿No es cierto? Por eso hay que tener fe. ¿Sí? Fe, o sea, aceptar la verdad revelada por Dios. Entonces, y eso, aceptarla en caridad, en amor. Exactamente. Ujú. Bueno, ese va a ser nuestro propósito en el próximo capítulo. Toda esta filosofía que está orientada hacia la verdad revelada, que es Cristo, ¿por qué es Cristo? Y no puede ser o Mahoma, o el Buda, o los paganos. ¿Por Ujú. qué? Ese va a ser el propósito del próximo capítulo. Muy bien. ¿Por qué Cristo es la verdad? Así que muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Esteban.